Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. El tema de hoy está basado netamente en el uso del simple past. Cómo formar oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, yes, no questions, information questions y al final una pequeña práctica. Y vamos a ver de qué manera influye y para qué nos sirve el auxiliar did en este caso para el simple past, tanto en verbos irregulares como en los verbos regulares. Recuerden que en inglés hay dos grupos, los verbos irregulares y los verbos irregulares. Entonces vamos a ver de qué manera se forman, cuál es más fácil, cuál es la estructura base y vamos a explicar, vamos a iniciar ahora explicando cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares y cuál es la mejor manera de aprenderlos. Ok, entonces empecemos con los regulares. Bueno, vamos a empezar con la explicación del simple past en los verbos. Bueno, para empezar tenemos que aprender de lo básico. ¿Qué es un verbo? Un verbo es aquella palabra que indica la acción de lo que un sujeto está haciendo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, he works, ¿no? Él trabaja. La palabra works, que es trabajar, es el verbo porque está realizando la acción que el sujeto está haciendo, ¿no? Entonces empezamos de ahí. Y luego vamos con los tipos de verbos. En inglés existen para el pasado, para el simple past, dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Y los vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar de los verbos regulares. ¿Por qué? Porque se dice que son más fáciles. ¿Por qué son más fáciles? Porque siguen una determinada regla, ¿ya? Entonces tenemos acá verbos regulares. Empezamos por las reglas. En general, los verbos regulares siguen esta regla de añadir una D o ed al final de la palabra. Por ejemplo, tenemos el verbo arrive y el pasado del verbo arrive, que es llegar, sería arrives, ¿no? Y ponemos una D, arrive. En el caso de call, ¿no? Pondríamos called, ¿no? Ed. Porque aquí termina en E el verbo arrive y simplemente le añadimos una D, como dice la regla. Y en este caso termina en una consonante, entonces ponemos ed. Con esto se forma el pasado, es decir, cuando yo digo yo llego, ¿no? I arrive. Si yo digo I arrived, entonces ya es llegó o llegué. Él llama, él llamó, ¿no? Entonces de esa forma formamos el pasado simple con estos verbos. En general todos los verbos regulares siguen esta regla, pero existen algunas excepciones, pero también que son reglas. Por ejemplo, la siguiente regla es, si el verbo termina en una consonante más una Y, cambiamos la Y por la I latina y agregamos ed. ¿Cómo? Ponemos marry, ¿no? Tenemos el verbo marry, entonces married. Entonces quitamos la Y y la cambiamos por la I latina y la ed. No, married. Study también termina con la Y, entonces ponemos studied, ¿no? Esa es una regla también de los verbos regulares, entonces podemos aplicar aquellos que terminan con Y. Siguiente regla, que no es más que la aclaración que la que dijimos arriba. Si el verbo termina en E, ¿no? En I, simplemente agregamos una D, ¿no? Como hate, que termina en E, hated, ¿no? La D. Like termina en E, solamente la D. Es decir, no ponemos dos veces la E, simplemente la D y ya está la forma en pasado, ¿no? Como hate, que es odiar, odió. Like, gustar. Siguiente regla. Si un verbo tiene una sílaba y termina en una sola vocal más una sola consonante, la consonante se duplica antes de añadir ed. ¿Qué quiere decir eso? Vemos acá en los ejemplos el verbo stop y hug, ¿no? Stop y hug. Stop está terminando con una vocal y consonante. Entonces, ¿cómo termina? Así. Aquí también hug, ¿no? U y G. Duplicamos la P y aumentamos ed. En este caso duplicamos la G, ¿no? Letter G y ponemos ed. Stopped y hugged. ¿Ok? Esa es otra regla. Si vemos que un verbo termina en vocal más consonante, duplicamos la consonante. Ahora, ¿qué hay con estas excepciones? Los verbos que terminan en C, X, W,
o Y no siguen esta regla. Por ejemplo, box, que termina en X, box. Simplemente agregamos ed y no duplicamos nada. Fix termina en X y solamente añadimos ed para que se vuelva el pasado y no duplicamos ninguna consonante. Ok, pero en estas reglas lo explica todo y en general todos los verbos regulares siguen estas reglas con algunas de estas excepciones como hemos visto acá, pero el resto son iguales. Entonces por eso es que se dice que los verbos regulares en inglés son más fáciles. Ahora vamos con los verbos irregulares y por qué se llaman irregulares, ¿no? Antes de pasar a los verbos irregulares, vamos a ver teniendo en cuenta muy claramente que los verbos regulares, por ejemplo, arrive, vemos que acá tenemos arrive y aquí en su pasado sigue habiendo arrive y lo único que va a cambiar es la terminación, es decir, ed. Entonces a eso se le llama que tienen la misma raíz, ¿no? Tienen la misma raíz y solo cambia el final. Pero eso no sucede con los verbos irregulares. Vámonos con los verbos irregulares. Ok, aquí tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como podemos ver, tienen diferentes raíces. Nos referimos aquí al inicio, como aquí, por ejemplo, no siguen reglas, ¿no? Bring, brought, que es el verbo traer. Come, venir, came, cambia. Catch, atrapar, caught. Find, encontrar, found. Get, obtener, got. Vemos que las raíces cambian y la terminación también, entonces no hay reglas que seguir en estos verbos irregulares y siguen. La única forma de aprenderlas es obviamente estudiando, memorizándolas, porque los verbos están en todas partes de las lecturas. Si queremos mejorar nuestro vocabulario, obviamente que vamos a tener que mejorar solamente estudiando y memorizándonos. Y una forma y una estrategia de aprender mejor estos verbos es, por ejemplo, existen verbos irregulares que son igual en su forma presente y en su forma pasado. Por ejemplo, acá, cost, cost, cat, cat, hit, hit, put, put. Como vemos, el presente es igual al pasado, entonces podemos empezar memorizando los verbos más fáciles que son iguales, ¿no? Y luego continuar con el resto. Bueno, esto es un consejo, una estrategia que muchos usan para poder estudiar. Apartamos los que son fáciles e iguales, tanto como en presente y pasado, y luego continuamos con los que son diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Ahora, vámonos. ¿Cómo se forma esto? ¿No? Vamos con ejemplos para que se pueda entender más. Ok, entonces en esta parte tenemos la parte afirmativa y negativa, ¿no? The affirmative and negative form. Tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para armar la forma negativa, obviamente ponemos el verbo, ¿no? El pronombre, I felt sad when she cried. Yo me sentí triste cuando ella lloró, ¿no? Todo en pasado. Felt es el verbo en pasado y cried también. Felt es un verbo irregular y cried, como sigue la regla de ed, es un verbo regular. El siguiente ejemplo, I brought flowers for you, ¿no? Yo traje flores para ti. El verbo es brought, que viene del verbo bring, ¿no? Y está en pasado. Yo traje flores para ti. She called to the police, ¿no? Ella llamó a la policía, ¿no? Call es el verbo en pasado que viene del verbo call, llamar, en presente. Siguiente ejemplo, he broke my glasses yesterday. He broke viene del verbo break y es romper, ¿no? Él rompió mis lentes ayer. Siguiente ejemplo, they worked until too late, ¿no? Ellos trabajaron hasta muy tarde. El verbo work es un verbo regular porque aplica la regla de ed o d, viene de work, ¿no? En pasado worked. Siguiente ejemplo, we put the teddy bear on the bed, ¿no? We put es el verbo en pasado y es un verbo irregular, ¿no? Nosotros pusimos el oso de peluche en la cama, ¿ok? Bueno, entonces vemos que de forma afirmativa sí debemos poner el verbo en su forma pasada, ¿no? Como hemos aprendido en las listas con las reglas. Ahora,
veamos en el lado negativo. En el lado negativo vemos que tenemos que añadir solamente el did not o el didn't, que es la forma, el auxiliar que nos ayuda a determinar la negación. El did not es igual a didn't, ¿no? Entonces didn't es la contracción de did plus not, que viene, ¿de dónde viene did? Del verbo do, ¿no? Do, que es hacer, en pasado es did. Al igual que el auxiliar do y does en el presente, el did nos ayuda para ambos. Es decir, que en el presente tenemos do y does, pero en este caso solo hay el did, ¿no? Y en este caso aumentamos el not y lo contraemos y queda didn't. Entonces simplemente añadimos didn't a cada oración de las que hemos practicado y ya automáticamente se vuelve en negativo, ¿no? I didn't feel sad when she cried. Es la parte o la forma o la versión negativa de esta oración, ¿no? I felt sad when she cried, ¿no? Yo me sentí triste cuando ella lloró, y en este caso yo no me sentí triste cuando ella lloró, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? La diferencia está clara. Aquí el verbo es felt y está en forma pasada, y aquí está en forma presente o en su forma base, como decimos, feel, ¿no? Feel, felt. Entonces, cuando nosotros decimos de forma negativa en el simple past, vemos que el verbo sigue manteniéndose de igual manera y no necesitamos ponerlo de forma pasada. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque el didn't ya es un auxiliar que le está dando el sentido y la esencia del pasado y negación. Entonces no necesitamos también poner el verbo en pasado. Lo que nos ayuda es el didn't. Entonces añadimos didn't, didn't, didn't a cada oración y ya se convierte en una oración negativa. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, I didn't bring flowers for you, ¿no? No te traje flores. Vemos que aquí estaba I brought flowers for you. En su versión afirmativa tenemos yo te traje flores, ¿no? O yo traje flores para ti. Y el verbo está en brought, que es el pasado de bring. Entonces aquí, bring, brought. Tenemos el presente, el pasado. She didn't call to the police, ¿no? She called to the police. Tenemos el verbo acá, que es en presente, call, y aquí, called. No necesitamos poner esto también como acá, porque el didn't es el que ayuda, ¿no? She didn't call to the police. Seguimos hablando del pasado. Siguiente aquí. He didn't break my glasses yesterday, ¿no? Él no rompió mis lentes ayer. Didn't, ¿no? Siempre el auxiliar. Y break es el verbo base de broke, ¿no? Break, broke, ¿no? Entonces eso está confirmado. They didn't work until too late, ¿no? Ellos no trabajaron hasta muy tarde. Tenemos el verbo work y aquí worked. We didn't put the teddy bear on the bed. We didn't put the teddy bear on the bed, ¿no? Put el verbo y put, como son lo mismo, entonces está igual. En resumen, podemos decir que la negación en el pasado es más fácil porque los verbos tienen que estar en su forma base y simplemente le añadimos el didn't para decir que fue en pasado y también que es negativo. Entonces eso es más fácil. Recuerden que en afirmativo sí usamos porque no tenemos ningún auxiliar que nos dé referencia que estamos hablando del pasado, ¿no? Ahora veamos cómo funciona en la parte interrogativa, ¿no? Let's see the interrogative form of the past, of the simple past. Y aquí tenemos la forma interrogativa, tenemos todos los pronombres, I, you, she, he, it, she, he, they, we, you. Y ponemos acá, bueno, vamos a empezar a ver desde el inicio. Hemos visto la forma afirmativa, negativa. Ahora, ¿de dónde viene esto? Ya lo habíamos dicho. El do es el presente, ¿no? Es igual a did, pero el did es en su forma pasada. Entonces, did es la forma pasada del do, que es hacer, y también es un auxiliar. Si sumamos el did más not, nos da didn't. Entonces, didn't es la contracción. Eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el did delante de cada pronombre
para formar un yes no questions, ¿no? Para formar una pregunta. Si yo digo did I, did you, did she, did he, did it, simplemente aumentamos a todos los pronombres de forma igual. El did como auxiliar y el verbo, miren qué interesante acá, sigue apareciendo como la forma base. En este caso estamos tomando el verbo write, que es escribir, ¿no? Did I write? Did you write? ¿No? ¿Escribiste? Ella escribió, él escribió. Entonces estamos haciendo preguntas y el verbo se mantiene en su forma base. ¿Por qué? Porque el did es el que le da la esencia, al igual que el negativo, la esencia de pasado. Entonces no necesitamos poner el verbo write en su forma pasada, lo cual hace más fácil, porque todos son de la misma manera y no necesitamos cambiar en la conjugación. Por ejemplo, en he, it o she, que son terceras personas, no cambia nada. También se pone did, también el verbo en su forma normal. Y las preguntas serían de esta forma y sus respuestas, como los yes no questions, ponemos yes I did o no I didn't. Yes you did, no you didn't. Yes she did, no she didn't. Yes he did, no he didn't, ¿no? Entonces prácticamente estamos haciendo preguntas como ¿tú escribiste? ¿Él escribió? ¿Ella escribió? Y respondemos sí, sí, yo lo hice, sí, yo escribí. No, no fui yo. Yes, no, ella fue. Sí, ella lo hizo o no, ella no hizo. Entonces, con estas respuestas ya tenemos los yes, no questions and short answers. Y recuerden que siempre para preguntar algo en pasado y confirmar, entonces ponemos adelante el did y el verbo en su forma normal. Y podemos responder de esta manera. Lo que hace fácil es que todos son yes, I did o no, didn't, ¿no? Lo único que va a cambiar son los pronombres de acuerdo a lo que estamos hablando, pero el did y didn't se mantienen y no cambian ni en tercera persona, ni en primera persona, ni en segunda persona. En todos es igual. Eso hace que esto sea más fácil. Ahora, cuando hacemos preguntas de información, ¿no? Las preguntas de information questions, como se le llaman, se diferencian por las preguntas de yes no questions de esta manera. Las que hemos armado acá, las que hemos visto son yes no questions porque respondemos sí o no y son preguntas y respuestas cortas porque solo queremos confirmar alguna información. En cambio, los information questions, como lo dice su nombre, estamos preguntando por alguna información, ¿no? Y para eso tenemos los basic words, ¿no? Las palabras básicas como son los WH questions, que son what, ¿no? En este caso what es qué, how, cómo, where, dónde, when, que significa cuándo, why, que significa por qué. Entonces, ¿cómo hacemos preguntas de información? Ponemos estas preguntas, depende a lo que queremos saber, ¿no? Si queremos saber qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Después de esto podemos poner, viene seguido el auxiliar, obviamente did, y luego el pronombre y luego el verbo, ¿no? What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? How did you meet him? ¿Cómo lo conociste? Where did she go? ¿Dónde fue ella? ¿A dónde fue ella? When did you visit your mother? ¿Cuándo visitaste a tu mamá? Why did you fight with your brother? ¿Por qué te peleaste con tu hermano? ¿No? Entonces, a todos tenemos que ponerle el auxiliar did. No importa si es she, he, I, you, they, we, cualquiera sea de estos pronombres, necesitan el auxiliar did, ¿no? Porque este auxiliar es el que está ayudando a que estemos refiriéndonos al pasado. Y como ven, al igual que en la forma interrogativa que está acá, los verbos van a seguir en su forma base, ¿no? Do, meet, go. Y visit and fight no están en su forma base, entonces esto también lo hace más fácil. Recuerden que la única forma de aprender los verbos regulares e irregulares son estudiándolos y memorizándolos. Se puede usar diferentes estrategias, pero es la única forma porque sí o sí necesitamos ese conocimiento para poder armar frases, oraciones, lecturas y entender de todo.
Entonces, tomen en cuenta eso. Y bueno, vamos a dejar ahí en la caja de descripción algunos links de listas que pueden ayudar para estudiar y también recomendación de algunos ejercicios.